Muy buenas tardes, una vez más en el nombre de Jesús. Estamos aquí en victoria y en bendición, porque nada menos debe esperarse de una vida de un cristiano. El que sea cristiano o se llame cristiano, pues por esa misma razón es que está supuesto a vivir una vida en victoria, basado en la victoria que Cristo nos dio en la cruz cuando sacrificó su vida por nosotros. Menos de una vida victoriosa, yo creo que no es aceptable, porque se nos ha provisto y se nos ha pertrechado para que vivamos en victoria y en bendición. ¿Que puede pecar el cristiano? Claro que puede pecar, pero no es necesario. Puede que suceda, pero no es necesario que suceda, como muchos te enseñan por ahí, de que tu naturaleza de pecado, pobrecito tú que eres pecador, carne, que eres débil, que eres hombre, por ser hombre, por tu condición de ser humano, ya no calificas ni siquiera con Cristo adentro, ni con el Espíritu adentro, ni con el poder de la palabra, ni el poder del nombre de Jesús, ni con tu libre albedrío queriendo glorificar a Dios. No, ni siquiera así. Hay gente que te dice que ni siquiera en esas condiciones. Siempre se agarran de Romanos 7, que el otro día lo estudiamos en otro video que yo estuve dando, pero en inglés. Romanos 7, se agarran de Romanos 7 para decir de que esa es la condición del cristiano y del hombre de Dios, que nunca va a poder. Pero eso es cuento. Eso Pablo lo que está haciendo es una explicación allí de lo que es la vida del hombre sin Cristo, porque al final del capítulo 7 claramente especifica cuál es la victoria. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que cuando Cristo llega a la vida del hombre, se acabó eso, y que a nadie me diga, como muchos dicen, de que Pablo en ese capítulo 7 está hablando de él mismo y de su propia experiencia diariamente siendo derrotado por el pecado y por la maldad y por su debilidad, que él no podía. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo tú estás enseñando eso? Pero bueno, ese no es el tema. El tema de hoy es el regreso del Señor por su iglesia, lo que algunos llaman el rapto. No me gusta usar esa palabra para que no se agarren de que si yo estoy diciendo que Dios lo estoy poniendo como un seductor y que se roba a la mujer y que se... para que no me digan eso. Entonces, el regreso del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia eso sí es arrebatada de la tierra y sacada de aquí para llegar al reino de los cielos y a las bodas del Cordero que van a ser celebradas, mientras aquí el mundo se acaba a pedacitos con los últimos 7 años de esta era, que no son otra cosa que la semana número 70 de la profecía de Daniel, o de la profecía que Daniel estudió y leyó de parte del profeta Jeremías. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. Más bien, ¿cuándo es que la iglesia es levantada? Ese es el tema, porque muchos andan predicando, enseñando, diciendo mayormente la gente de estas sectas del sábado y otra gente se están... La gente que te predica la observancia del sábado, creo que son los adventistas del séptimo día, así se le llama. ¿Ok? Y otros grupos como los testigos de Jehová, y esa gente me parece que los testigos de Jehová también no están de acuerdo con que la iglesia es levantada. Ellos, sí, ¿verdad? Ellos creen que la tierra es aquí la tierra y que no sé qué, y que hay solo un grupito de escogidos que van para allá arriba porque allá arriba no caben. Y entonces un grupito escogido nada más. Son cosas que no tienen sentido. Yo no, eso de que no caben arriba, eso lo añado yo como una jocosidad. Okay, los testigos de Jehová no han dicho nunca eso. Pero lo que sí quiero hoy estudiar con ustedes y compartir con ustedes es el hecho de que la iglesia de ninguna manera, como enseñan esta gente, puede pasar por la tribulación. No pasa, porque la Biblia no apoya eso. La Biblia, todo lo contrario, la Biblia habla contrario a eso. La Biblia especifica y enfatiza que nosotros vamos a ser sacados de aquí, que no vamos a ver la ira que viene de Dios. El que crea que la pandemia del coronavirus es la ira de Dios, está equivocado. La ira que la Biblia menciona, que ha de venir, que está en el futuro, y se lo menciona a la iglesia y se lo deja saber a la iglesia, es la gran tribulación. No hay otra ira entre este tiempo ahora mismo que estamos viviendo aquí y la tribulación. No hay otra ira de por medio de que se haya que notarla. No hay nada de eso. Es como cuando los adventistas del séptimo día quieren separar la ley, que siempre que se hizo referencia y se hace referencia en la palabra a la ley, es la ley. No es la ley ceremonial,
y la ley moral y la ley, todas esas separaciones que hacen ellos para introducir a fuerza que hay que guardar el sábado y otras muchas cosas que enseñan. La ley es la ley, igual que ahora el regreso del Señor es uno. ¿Ok? El regreso del Señor por la iglesia. ¿Ok? Porque está también la segunda venida, que es lo que vamos a ir entrando ya en detalle. Y para ir entrando en materia, la segunda venida de Cristo a la tierra no es el arrebatamiento de la iglesia. El que esté pensando eso está equivocado. ¿Ok? Vamos a comenzar en el nombre de Jesús por segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 1 al 7. Vamos a leer. Y dice aquí. El apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Amén. Entonces, comenzamos por la mención del apóstol Pablo en los primeros versículos del día del Señor. Dice el verso 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Este día del Señor a que se está refiriendo Pablo es la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Ok? Al final del Armagedón, al final de los 7 años de la tribulación, o sea, la semana profética número 70 de la profecía del profeta Jeremías que Daniel menciona y que de la cual pide explicación a Dios, siempre en referencia a su pueblo, Israel, en el capítulo 9 de su libro. Estoy hablando de Daniel, el profeta. Entonces, este día que menciona aquí el apóstol Pablo, que no os conturbéis como si, aunque fuera por carta, como si fuera nuestra, de que el día del Señor esté cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ahí está el punto clave para darnos cuenta de cuál es el día que se está haciendo referencia aquí, o que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Porque si primero, antes que llegue ese día, tiene que manifestarse el hombre de pecado, entonces el hombre de pecado sabemos que se manifiesta en medio de la tribulación, ¿ok? Donde se ataca a Israel, se mete en Israel y en el templo de Dios queriendo que lo adoren allí, y todas estas cosas suceden en medio de la gran tribulación, en medio de los 7 años, los últimos 7 años de esta era. Entonces, cuando vemos que dice aquí, no se preocupe porque este día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ya estamos viendo que estamos hablando del último día allá donde Cristo va a venir por segunda vez a la tierra, porque en el medio de la primera venida, que fue cuando fue crucificado, y la segunda que estamos hablando ahora, en el medio de esas dos está la venida de Él en las nubes, desde las nubes, donde dice que desde las nubes va a llamar a su iglesia y a sus santos. Que eso es lo que muchos conocen como el rapto, muchos le llaman el rapto, otros el arrebatamiento, otros el levantamiento de la iglesia. Perdón, que se cayó la cámara esta. Así que entonces, confundir este día con el día de que viene la iglesia, de que la iglesia se va, es lo que trae a la gente y lo que lleva a la gente a que crean, confiesen, piensen, analicen y estén convencidos de que van a pasar como iglesia por la gran tribulación. Pero la iglesia no pasa la gran tribulación. La iglesia, dice la Biblia claramente, que no está puesta para ira. Vamos a buscar eso ahora mismo.
¿Ok? Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, un poquito más atrás. Capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses y verso 10. Desde el 9 voy a leer. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y esta frase final del verso 10 es la que cabe aquí para entender, es la que debemos captar el significado. Dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Cuál es la frase? Quien nos libra de la ira venidera. Fíjense que la frase la ira está en singular. Hay una sola ira. ¿Cuál es? La que viene, de la cual Dios nos va a librar. La gran tribulación, no hay otra. No hay otra ira de aquí hasta allá, de aquí, de este mismo momento hasta la tribulación. No hay otra ira. Hasta el Apocalipsis, no hay otra ira en el medio. No hay otra ira. La ira, cuando habla de la ira en singular, está haciendo referencia a la gran tribulación. Allí donde se manifiesta la ira de Dios, que la derrama por medio de las copas y de las copas esas de la ira de Dios, así mismo la mencionan allí en el Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, este primer versículo que acabo de llevarles de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Ahora aquí en esta misma Primera de Tesalonicenses, pero en el capítulo 5 y verso 9 decimos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Ok? Nos ha puesto Dios no para ira, ¿ok?, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En un solo libro. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 y capítulo 5 verso 9 hay dos escrituras que testifican de que Dios no nos va a pasar a nosotros, la iglesia, por la ira que viene. ¿Ok? Y la Biblia dice, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, los que estén familiarizados con esto sabrán que esto es así, tanto en el Viejo como en el Nuevo dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos ha de constar todo asunto. Estas dos escrituras son 2 testigos que se necesitan y que están aquí para testificar, valga la redundancia, de lo que se está hablando. La iglesia no pasa por la ira venidera. Tanto en la primera escritura en capítulo 1 verso 10 como capítulo 5 y verso 9, las dos testifican de que la ira de Dios no es para que la iglesia pase por ella. Y la ira de Dios, llamada así en singular, ¿ok?, es la única que viene y que tenemos por delante, la única ira que tenemos por delante, que hemos oído, que hemos estudiado, que hemos oído que viene, es la gran tribulación, más ninguna. Entonces, si la iglesia, aquí está diciendo el apóstol Pablo claramente, que Cristo nos ha librado de la ira venidera. Hay muchos que agarran esto para decirte de que eso no quiere decir que la iglesia sea levantada antes de la tribulación, sino que pasará a través de la tribulación, pero Dios nos librará. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Muy aparte de eso, muy aparte de que no hay razón lógica para que la iglesia pase por medio de la tribulación sin que sufra daño alguno. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Y esta pregunta se hace más fuerte todavía cuando vamos a Apocalipsis y no vemos la mención de la iglesia por ningún lado. En el medio de la tribulación no se menciona la iglesia, no se menciona. La iglesia se deja de mencionar o deja de mencionarse en el capítulo 4 y verso 1 del Apocalipsis, y solo hasta el capítulo 19 creo que es, y versos 20 y tantos es que vuelve a mencionarse el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Así es que entonces, ¿cuál es la razón para que pase la iglesia por la tribulación? Si no va a sufrir, porque Él nos va a guardar. Entonces, ¿para qué pasamos por ahí? ¿Y cómo es que identificamos a la iglesia de Cristo en el medio de la tribulación cuando no se menciona? Porque también esto aquí ya venimos paso a paso y voy acordándome de que también hay quien dice que la iglesia son los
los santos, los que le llaman los santos de la gran tribulación, que están bajo el altar de Dios, que piden revancha o que piden venganza a Dios, que se vengue de la sangre que fue derramada y todo eso. Pero estos, que son los que el ángel le pregunta, o el anciano le pregunta a Juan, ¿sabes quiénes son estos? Y Juan le dice, no, yo no sé, tú lo sabes, Señor. Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ok? Pero ese punto lo agarran para decir, de que esos son miembros de la iglesia de Cristo. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Esos son catalogados ahí e identificados como los santos que han salido de la gran tribulación. No son los cristianos. Esa no es la iglesia del Señor. Al igual que tampoco lo son, ni son, que pueden llamarse miembros de la iglesia de Cristo, los 144,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Esa gente tampoco. Estos son dos grupos y dos compañías de gente particularmente separados y distintos. ¿Ok? Entonces, volvamos otra vez a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Estábamos en el versículo 2 donde dice que nadie os engañe con respecto a que el día del Señor esté cerca. Este día del Señor, como estaba yo explicando ahora, está haciendo referencia el apóstol Pablo al último día, al día en que ya terminando la guerra de Armagedón, donde Satanás y sus huestes son derrotadas por el Señor que lo vence con la espada de su boca. A partir del final del Armagedón es que viene el día del Señor. ¿Ok? Y entonces ya por ahí para allá comenzamos en el milenio y hasta que ya el Señor, el Padre, baja a la tierra, como explica bien claramente Apocalipsis 21, y entonces después de eso pues ya entramos dentro de lo que es la eternidad. ¿Ok? No quiero extenderme mucho por ahí para allá porque entonces voy a tener que entrar en explicaciones de que si hay gente en la tierra, que si siempre va a haber, y sí, todo eso sí va a haber gente, siempre va a haber gente en la tierra, porque la Biblia dice en Isaías 45:18 que la tierra fue creada para ser habitada. ¿Ok? Que eso es una escritura que tergiversan y mal usan los testigos de Jehová para apoyar su doctrina de que la tierra siempre, que los santos heredarán la tierra y que los justos heredarán la tierra. Sí, los justos heredarán la tierra, pero de que hay viaje al cielo de la iglesia, sí, claro, pero ellos como no son la iglesia, ellos no se consideran dignos de ir a la iglesia, al cielo, pero Dios nos ha prometido que en Cristo Jesús nosotros vamos a ir a la iglesia. Dice el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, versos 13 al 18, que el Señor vendrá en las nubes y nos llamará, ¿ok? Y nos llamará y seremos levantados. Los muertos que en Cristo despertarán y los que estemos vivos iremos con Él y todos nos reuniremos en el aire con el Señor para estar siempre con Él allí, ¿ok? Y entonces, ahora quiero entrar en el tercer versículo del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Versículo 3, capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día que estamos hablando. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ese día no puede ser de ninguna manera el día en que Cristo viene por la iglesia, porque la explicación a eso viene ahora. ¿Ok? Entonces, si ya para que venga ese día y se manifieste, tiene primero que manifestarse el hijo de perdición, el hombre de pecado, entonces ya sabemos a quién se refiere al anticristo, y el anticristo, su manifestación es en medio de la tribulación, ¿ok? Después de que comienza la semana 70 de Daniel, que es, dicho sea de paso, 70, la semana 70 son 70 semanas de 7 años cada una, que suman 490. Esa es la profecía de Daniel bien explicada, y son 490 años en la historia en los que Dios lidia, no quiero pecar ¿cómo diría? De interpretar mal las escrituras o de pronunciarlas mal. O se dice Lidea o se dice Lidia. Creo que es Lidea. En estas 490 años de la historia, Dios se enfoca personalmente en Israel como nación. ¿Ok? Y estos últimos 7 años de esta era es la última semana de 7 años en la que se cumplen los 490 los 490 años de que les estoy hablando, con respecto a que Dios es tiempo en el que Dios se lidia directamente con la nación de Israel, con Israel como nación.
Ahora mismo estamos en medio de lo que es la semana 69 y la 70, que es ese periodo de gracia en el que los gentiles, o la mayoría de los gentiles, estamos entrando a la salvación en Cristo, cuando es por gracia. Entonces este es un periodo que termina en cuanto la iglesia es levantada y comienza el año, la semana 70. Ok, entonces dice, vamos a continuar en este versículo, en este capítulo. Dice aquí el verso 3, como leí, que no puede manifestarse este día del Señor hasta que no se manifieste el hombre de pecado. Ok, el hijo de perdición. Dice aquí el verso 4, este se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el apóstol Pablo pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, le dice a la iglesia. Vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Vosotros quiénes? La iglesia. ¿Ok? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, dice el verso 7, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Esta palabra, este pronombre personal de él, este pronombre masculino, él, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, mucha gente lo ha usado para asegurar que a quien van a quitar es al Espíritu Santo, porque es varón, porque es masculino, porque es un pronombre masculino. Y entonces todo el mundo asegura, y si fuera legal apostar entre los cristianos, apostarían a que es el Espíritu Santo, porque lo llama él. ¿Ok? Pero eso es un error. No sé si ustedes puedan entender y aceptar lo que les voy a decir ahora, pero el Espíritu Santo es el que está con la batuta en la mano. Él es el encargado de todo lo que se mueve. Nada se mueve y nada funciona sin la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo no puede ser quitado. Los hombres van a seguir siendo salvos después que la iglesia sea levantada y van a seguir siendo salvos en la tribulación, como todos acabamos de mencionar aquí y vimos o brevemente hablamos de los santos de la gran tribulación que fueron salvos. ¿Ok? Aquellos que están bajo el altar de Dios. Igual que los 144,000, esa gente, esos judíos de todas las tribus de Israel también son sanados, salvados por medio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no va a ser quitado. No va a ser quitado de la tierra, jamás. Algunos dicen y argumentan que lo que va a ser quitado, que es él, son los gobiernos de la tierra. Pero eso, ¿quién puede prestar atención a semejante cosa cuando el anticristo mismo va a traer su propio gobierno? Y van a haber gobiernos en la tierra con los que el anticristo va a entrar en arreglos y a los que va a poner bajo su mando y todo eso, los gobiernos. Así que los gobiernos tampoco son. Entonces, ¿quién es ese él? Yo en otros estudios, y en otros videos creo que también he hablado de esto. ¿Ok? Este él, ¿quién es? Veamos un par de escrituras que quiero mostrarles para que vean quién es el él que tiene que ser quitado de en medio para que se pueda manifestar el anticristo. Veamos eso. Vamos al libro de Efesios. ¿Ok? Vamos a ir a los Efesios. Libro de Efesios, vamos a ir al capítulo 2 primero. Capítulo 2 del libro de los Efesios. Y vamos a empezar en el 14. El verso que yo quiero leer es el 15, pero siempre es bueno leer a uno más porque hay veces que es lo que uno quiere leer viene en continuación del verso anterior. Dice el verso 14, capítulo 2 de Efesios, versos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Este es el verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Este nuevo hombre, ¿quién es? Este nuevo hombre que Cristo creó, desbaratando y quitando de en medio la pared de separación que había entre judíos y gentiles y haciendo de los dos pueblos uno. Un solo y nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? La iglesia. La iglesia. La iglesia junto con todos los judíos que se convirtieron en los primeros siglos y se siguen convirtiendo al Señor. Ese él que se menciona en 2 de Tesalonicenses es este nuevo hombre, un solo y nuevo hombre. Este nuevo hombre, fíjense bien que estamos hablando de la iglesia y vemos que la iglesia, el apóstol Pablo la cataloga como un hombre y no lleva poca razón, porque si Cristo es la cabeza
El cuerpo no, esto no es cuestión de transvestismo. ¿Ok? Si Cristo es la cabeza y Cristo es varón, el cuerpo es un varón. El cuerpo de Cristo como tal. El cuerpo del Señor, que es la iglesia, es un varón, porque el Señor es un varón. ¿Ok? Entonces, llamada por Pablo, recuerden eso, está llamada por Pablo un solo y nuevo hombre. La iglesia es llamada un solo y nuevo hombre. ¿Ok? Esa es la primera escritura que quiero darles como testigo, como testigos, ¿ok? De que la iglesia, entre otras cosas, no es llamada jamás, no es catalogada jamás con pronombres femeninos, ¿ok? Ni se le trata como una mujer. Para que todos sepan, aquí acaban de verlo, que es un solo y nuevo hombre. Eso es lo que es. Ahora vamos aquí mismo en Efesios, al capítulo 4, y el verso 13. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos, capítulo 4 de Efesios, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué más? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En dos ocasiones en el mismo libro, en la misma carta, Pablo llama y cataloga a la iglesia como varón y como hombre. ¿Ok? Entonces, usando estas dos escrituras, que son dos testigos, los dos testigos que han de estar ahí para que todo asunto conste, podemos atrevernos a conjeturar, vamos a ponerlo como una conjetura, como una especulación. Podemos especular, pero tiene sentido la conjetura y la especulación, porque si en estas dos escrituras el cuerpo de Cristo, la iglesia, es llamado hombre y varón, entonces cabe la posibilidad de que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿ok? Y verso 7, ese él que Pablo menciona ahí, sea la iglesia. ¿Ok? Y entonces toda esta explicación para llegar hasta el punto definitivo e imprescindible, predominante aquí, de que ese él que está ahí, ese él que menciona Pablo, que no deja que se manifieste el anticristo, es la iglesia. Cabe que sea la iglesia, porque la iglesia, acabamos de ver, y vale la redundancia, se le llama hombre y se le llama varón. El mismo apóstol Pablo que escribió segunda de Tesalonicenses, escribió los Efesios, y él dice allí, y cataloga y llama a la iglesia hombre y varón. Y aquí hay el que demora y aguanta al anticristo de que se manifieste, es un él, es masculino, es él. Ya hablamos de que el espíritu no puede ser el que se ha quitado, nunca va a ser quitado el espíritu. Y los gobiernos tampoco. Entonces queda la iglesia, es la única que queda, es la única entidad, la única compañía que queda, ¿ok? Que es el cuerpo más conocido como el cuerpo de Cristo. Cristo varón, el cuerpo tiene que ser varón también, ¿ok? Se cae de la mata, tan simple como eso. Vimos dos escrituras donde es llamada varón y hombre la iglesia, y vemos a esta escritura aquí en 2 de Tesalonicenses 2:7, donde hay un él, un varón y un masculino, que está impidiendo que el anticristo se manifieste. El anticristo, entonces volvemos a lo mismo, se manifiesta en el Apocalipsis, en la tribulación. Entonces, si el anticristo se manifiesta en el Apocalipsis, quiere decir que él, que es la iglesia, que es el cuerpo del Señor, fue quitado de en medio. Ya fue quitado de en medio, porque es lo único que impide que se manifieste el anticristo. Si ya el anticristo se manifiesta, porque la iglesia no está. Tan simple como eso. Entonces, si ya él se manifiesta, quiere decir que si la iglesia era lo que le prohibía o no le dejaba manifestarse, si ya se está manifestando, quiere decir que la iglesia ya no está. ¿Ok? Y entonces eso quiere decir que la iglesia, si no está en la tierra en ese momento y el anticristo se está manifestando libremente, es porque entonces la iglesia se fue antes de la tribulación. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Ese es el punto al que estamos queriendo llegar. Yo no quiero extenderme mucho más, iba a extenderme un poco más en esto, ¿ok? Pero les dejo esto como tarea para que analicen ustedes este video y estas escrituras que les estoy dando, y entonces puedan sacar sus propias conclusiones. Así que les doy las gracias en el nombre de Jesús
Y le damos toda la alabanza al nombre de Cristo, que es el único bueno, el único digno y el único fiel. Damos gloria a Dios por Él, damos gloria a Dios y damos gracias por nuestra salvación. Los bendigo en el nombre de Jesús y será hasta la próxima. Bendiciones.